al igual que en la parte de routing, en lo que es la parte de Cisco, lo que han tomado el curso de CCNA, saben que en un router podemos tener, vamos a buscar aquí el lápiz, en un router Cisco o en todo lo que tiene que ver con la parte de enrutamiento, saben que en un router podemos tener lo que se llaman rutas, vamos a escribirlo aquí, rutas estáticas y rutas dinámicas. Linux es un sistema operativo orientado a redes, es decir, está hecho pensando en el networking y por lo tanto es posible que ustedes puedan utilizar un servidor Linux como un router. Entonces, en el caso de que lo quieran usar como un router, saben que pueden configurarle en Linux rutas estáticas vía un comando que yo les voy a enseñar ahora, que es el route. Y también pueden tener rutas dinámicas utilizando el protocolo OSPF, que es estándar, y utilizando el protocolo RIP. Estos protocolos se le pueden instalar a un servidor Linux utilizando un software que anteriormente se llamaba Zebra, que era la implementación open source de OSPF y de RIP, pero actualmente Zebra cambió de nombre y no me acuerdo su nombre, pero si lo buscan en Google van a ver que el proyecto Zebra cambió de nombre, que tiene un nombre nuevo, pero el objetivo es que sepan que existe una implementación de OSPF y de RIP para el servidor Linux. Y básicamente lo que vamos a aprender ahora es cómo hacer una ruta estática, cómo utilizar el comando root para poder hacer configuraciones de enrutamiento en un servidor Linux. Por ejemplo, pueden ver aquí que yo escribo el comando ifconfig. Vamos a borrar la pantalla. Ifconfig, aquí tengo mi configuración 192.168.80.20. Con el comando root-n yo puedo ver la tabla de enrutamiento de mi servidor Linux. En este caso pueden ver que tengo una ruta estática que es a la red 192.168.80.0 y es porque está directamente conectada en la interfase IDELNE 1. Pero también tengo otra entrada en mi ruta estática que es la red 000. Recuerden que la red, vamos a buscar aquí, la red 0000 con máscara, eso es universal en TCP/IP, 000 significa cualquier destino y por lo tanto esta red normalmente identifica el default gateway de un dispositivo. Default gateway de un dispositivo. Entonces, en este caso, pueden ver aquí que el default gateway de mi servidor Linux es 192.168.80.1. ¿Qué significa eso? Recuerden que vamos aquí a dibujar un switch. Obviamente es un switch Cisco. Este es mi PC, mi servidor Linux aquí, Linux Server. Y tenemos en el LAN aquí un router y ese router está conectado a internet. Entonces, tengo también aquí un DHCP server con Linux, DHCP server Linux. Entonces, fíjense que este DHCP le dio la configuración IP a mi servidor, le dio esta dirección IP que se encuentra aquí, esta máscara que tengo aquí, y le asignó esta ruta por default, que es la 192.168.80.1, que es la dirección IP de la interfase Ethernet, de esta interfase Ethernet del router, que es 192.168.80.1. Básicamente, esa dirección IP es quien me saca de mi red LAN. Entonces, si yo ejecuto, por ejemplo, ping, que es el comando que me va a servir para yo probar la conectividad con un equipo a través de la capa 3 del modelo OSI. Por ejemplo, ping 192.168.80.1. Pueden ver que el ping es exitoso y por lo tanto eso significa que yo tengo conectividad a nivel de capa 3 del modelo OSI. Y este es mi default gateway. Si yo, por ejemplo, con el comando root, vamos a visualizar de nuevo,
mi ruta estática, yo pudiera, por ejemplo, agregarle una o agregarle un default gateway, por ejemplo, o agregarle una ruta estática. Por ejemplo, si yo ejecuto el comando, vamos a ejecutar el comando root del net. Este comando lo que hace es root del borra lo que es una entrada en la tabla de enrutamiento, la red 000 con máscara 000. Gateway 192.168.81. Este comando identifica esa entrada aquí. Pero antes de, vamos a hacer una prueba para que vean algo. Fíjense que si yo le doy ping a la 888888, esa dirección IP es un servidor DNS de Google. Si yo le doy ping, fíjense que el ping funciona y se devuelve. Eso significa que mi servidor tiene acceso a internet, está saliendo a internet, porque estoy saliendo vía mi default gateway, que es este, el 192.168.80. Entonces, si yo le borro, vamos a borrarle esa ruta estática del net 000, net más 000. Fíjense que si yo ejecuto root-n, mi ruta estática del default gateway ya no existe en mi tabla de enrutamiento, y si intento hacer ping a Google, fíjense que me dice network unreachable, lo que significa que ya mi servidor no puede alcanzar esa dirección IP, esa red de Google, porque no sabe cómo llegar ahí, porque la tabla de enrutamiento no tiene esa información. Simplemente mi servidor conoce solamente la red 192.168.80. Entonces, con el comando route add seguido de -net, yo puedo agregarle una ruta estática a mi servidor. En este caso le voy a agregar el default gateway, la red 000 con máscara 000 vía GW, significa gateway, es decir, el próximo salto, vía 192.168.81. De esta forma, fíjense aquí que se encuentra de nuevo aquí mi ruta estática. Y si ejecuto el comando ping 888, pueden ver que ya tengo internet de nuevo. Esa es una forma manual de configurarle una ruta estática, y en este caso es una ruta por default que le estoy configurando a mi servidor Linux. Básicamente este es el uso del comando route, que es visualizar y manipular las rutas estáticas o la tabla de enrutamiento en un servidor Linux. En caso de que quisiéramos tener enrutamiento dinámico, para tener el protocolo USPF o el protocolo RIP, que son los protocolos estándar, y en el caso de un protocolo de Exterior Gateway Protocol como BGP, entonces busquen en Google el proyecto Zebra, que sé que cambió de nombre, tiene un nombre nuevo, pero no me acuerdo su nombre, pero si lo buscan por Zebra van a encontrar realmente, o pongan en Google Linux RIP USPF, y le va a salir básicamente cuál es el software que lo pueden instalar para que tengan una implementación de Dynamic Routing en su servidor Linux.